Hola, buen día, soy Ariel Zaraca y en este video vamos a hablar sobre inflación. Habíamos en otra oportunidad visto qué era la definición, qué consideramos inflación y cuáles eran sus causas. Ahora vamos a hablar un poquito sobre cómo se combate la inflación o cómo han sido algunos, tal vez, planes llamados antiinflacionarios. Para atacar la inflación o para reducir la inflación, un tema tan interesante y que ocupa gran parte de la agenda de los gobiernos en la Argentina, ha tenido, si uno mira a través de la historia, ha tenido diversas formas. Pero básicamente, si vamos a cuestiones netamente teóricas, vamos a encontrar que hay dos corrientes o dos formas de abordar o dos visiones sobre cómo abordar la complejidad de la inflación. Uno es el enfoque heterodoxo y el otro el enfoque ortodoxo. Esto les va a resultar conocido. En definitiva, el abordaje de cada enfoque tiene que ver de cómo cada enfoque entiende que se está produciendo la inflación. El enfoque heterodoxo nos vamos a encontrar con que es muy común ver o atender cuestiones que tienen que ver con tensiones inflacionarias, por ejemplo, cuando hay crecimiento económico. ¿Sí? En una parte de los heterodoxos va a decir que cuando tengo crecimiento económico pueden aparecer esas tensiones inflacionarias por alguna de las razones que nosotros vimos. Los ortodoxos muchas veces, o tal vez lo que más popularmente se conoce, tiene que ver con las cuestiones de la emisión monetaria o de la política monetaria, concretamente. ¿Sí? De esa política monetaria o de la política fiscal, ¿sí? En donde el esfuerzo expansivo generalmente de los estados puede derivar o deriva para los ortodoxos en un aumento o un incremento de la inflación. Ahora bien, cuando más allá de que cada corriente tiene su forma de ver el problema, obviamente cada corriente va a tener distintas herramientas o va a proponer distintas herramientas para, según su corriente, para solucionar o atacar este problema. En general, la historia nos ha mostrado, por ejemplo, en el caso argentino, es que gran parte de los momentos históricos donde hubo inflación, los planes o las medidas que han sido tomadas por parte de los gobiernos para reducir la inflación han tenido medidas de los dos extremos, digamos, no tanto de heterodoxos como de ortodoxos. Entonces a uno le cuesta discernir o mirar claramente, salvo algunas excepciones, digamos, la mayoría tienen medidas de los dos corrientes. ¿Sí? O sea que se busca tal vez una cuestión más de eficiencia en una cuestión tan dogmática. Ahora, estas dos corrientes, ¿sí?, son a veces claras. Por ejemplo, de distinguir, ¿no? Las medidas heterodoxas tienen que ver con, por ejemplo, el congelamiento de precios. ¿Para qué? Para ganar tiempo, para corregir las cuestiones estructurales que tal vez hayan generado esa inflación, como puede ser una puja distributiva, o sea, por causas estructurales. Me da un tiempo, una tregua, congelar precios de una economía, para poder tomar las medidas necesarias y las reformas necesarias para corregir esas situaciones. Por ejemplo, la corriente ortodoxa va a ir, como claramente lo dice el título de su corriente, va a ir directamente al grano y, por ejemplo, va a atacar la política monetaria. En definitiva, va a terminar encareciendo el crédito, va a reducir puede reducir la cantidad de dinero. En definitiva, lo que va a hacer va a desincentivar o achicar, por ejemplo, la demanda, ¿no? Nosotros en el otro video habíamos visto cuál era una de las
razones, una de las causas de la inflación era el exceso de demanda. Entonces uno podría interpretar, ¿es exceso de demanda, ¿sí? O escasez de oferta? Entonces, del lado que yo mire esta situación, puedo llegar a adoptar distintas situaciones o distintas medidas. A ver, por ejemplo, si yo creo que la inflación es por exceso de demanda, lo que voy a tender a hacer es corregir esa demanda, achicarla, comprimirla con medidas económicas para acercarla y equilibrarla a la oferta. Ahora, también ese desfasaje entre demanda y oferta, yo podría verlo como que es una escasez de oferta y lo que podría hacer es intentar o tomar medidas para que la oferta se equipare a esa demanda, ¿sí? Por eso a veces eso genera tiempo, ¿no? Generar más oferta de bienes y servicios en un país no es de manera instantánea, sino que requiere tiempo e incentivos para que esa oferta se incremente. Tal vez uno podría decir, bueno, hay medidas rápidas como levantar medidas, restricciones a las importaciones en ciertos sectores, ¿no? Entonces aumentaría la oferta, pero eso tal vez traería implicancias que habría que analizarlo en otro de las áreas. Pero en definitiva, con esto voy cerrando, es que el mensaje que les quería dejar es esta idea de que los planes antiinflacionarios suelen ser planes que tienen medidas de las dos corrientes, aunque podemos decir que una corriente, claramente haya planes que prevalezca una corriente por sobre la otra. Esto ha sido todo de este video y nos vemos en uno próximo.